Hola, hola, mi adorada familia de chismosos y adictos al drama turco. Qué alegría inmensa volver a conectar con ustedes a través de su canal favorito, ese rincón donde no hay secreto que se nos resista y donde los entresijos del mundo del espectáculo turco son diseccionados con lupa, pasión y, por qué no decirlo, un poquito de malicia sana. Me llena de emoción saber que están aquí, listos para sumergirse conmigo en una nueva aventura de chismes y revelaciones. Si eres nuevo en esta nuestra gran familia, bienvenido seas. Te invito a suscribirte y a activar esa campanita traviesa, porque aquí, mi querido amigo, la primicia llega antes que a nadie. Aquí siempre estarás al tanto de todo lo que se cuece entre bambalinas. Y hoy, amigos míos, hoy vamos a desenterrar algo que ha hecho temblar los cimientos del universo de las telenovelas turcas, algo que ha dejado a fans, periodistas y hasta a los más escépticos con la boca abierta. Preparen sus corazones, porque lo que vamos a revelar es de alto voltaje. Vamos a destapar un amor oculto, un romance prohibido que ha mantenido a todos en vilo, susurrando en voz baja y lanzando miradas cómplices. Sí, amigos, has leído bien, hoy hablaremos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sé perfectamente lo que estás pensando. Pero esto es una locura, me gritarás. Un rumor descabellado, una invención sin fundamento. Y entiendo tu incredulidad, créeme. Pero te aseguro que no estoy aquí para lanzar teorías sin sustento. Tenemos pruebas, tenemos indicios, tenemos una pila de leña lista para encender este fuego de la verdad. No te pido que me creas ciegamente, te pido que me acompañes en este análisis, que examines las evidencias conmigo y que juntos saquemos nuestras propias conclusiones. Y sobre todo te pido que te relajes, que te prepares un buen té turco y que te dispongas a disfrutar de un buen rato de chismorreo, porque al final del día, esto es un juego, un entretenimiento, y yo estoy aquí para hacerte pasar un buen rato. Pero antes de que saques conclusiones apresuradas, antes de que me recuerdes que Neslihan está felizmente casada y que Burak también tiene una familia hermosa, permíteme aclarar algo fundamental, aquí no estamos para juzgar a nadie. No somos jueces ni verdugos, no somos quienes para señalar con el dedo. Estamos aquí para analizar la situación con la mayor objetividad posible, para examinar las evidencias con lupa y sobre todo, para entender las complejidades del corazón humano. Porque, seamos honestos, el amor es un terreno pantanoso, lleno de curvas inesperadas, de pasiones desatadas y de decisiones difíciles. Para entender la magnitud de este rumor, para desentrañar la madeja de esta posible relación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que regresar al momento en que Burak y Neslihan se cruzaron en el set de Kara Sevda, esa joya de la corona de las series turcas, una producción que conquistó corazones en todo el mundo y que marcó un antes y un después en la industria. ¿Recuerdas la química incandescente que emanaba de la pantalla cada vez que Burak y Neslihan compartían una escena? Era palpable, era tangible. La pasión desbordante, la tensión eléctrica, la forma en que se miraban, la forma en que se rozaban. Era tan intensa que resultaba difícil creer que todo fuera pura actuación, que no hubiera algo más allá de los guiones y las cámaras. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en florecer. Siempre hay filtraciones, siempre hay un pajarito que vuela de un lado a otro, susurrando los secretos mejor guardados. Se decía en voz baja que la relación entre Burak y Neslihan fuera del set era, digamos, complicada. Había quienes aseguraban que se llevaban de maravilla, que eran grandes amigos, que compartían confidencias y risas a carcajadas. Pero también había otros más suspicaces, que murmuraban sobre tensiones latentes, sobre celos disimulados, sobre miradas que mataban y palabras que se quedaban atrapadas en la garganta. Se hablaba de una admiración mutua que bordeaba el peligro, de una atracción innegable que trataban de mantener a raya. Lo cierto es que nunca hubo una confirmación oficial, nunca hubo una foto comprometedora que alimentara los rumores, nunca hubo una declaración explosiva que confirmara un romance clandestino entre ellos. Pero como dice el viejo adagio, cuando el río suena, agua lleva. Y el río sonaba con fuerza, amigos míos, con un caudal imparable que arrastraba consigo un sinfín de especulaciones. Y ahora, redoble de tambores, por favor. Después de años de silencio sepulcral, después de años de especulaciones a media voz, nuevos indicios han salido a la luz. Y son explosivos, amigos míos, explosivos. Una bomba de relojería que amenaza con hacer estallar todo por los aires. Primero vamos a analizar las redes sociales, ese escaparate virtual donde los famosos exhiben su vida, sus pasiones y, a veces sin querer,
dejan escapar alguna que otra pista reveladora sobre sus verdaderos sentimientos. Como bien sabes, las redes sociales se han convertido en una ventana indiscreta a la intimidad de las celebridades. Es ahí donde comparten sus momentos más personales, donde interactúan con sus fans, donde promocionan sus proyectos y donde, sin darse cuenta, a veces, dejan al descubierto secretos que preferirían mantener ocultos. Pues bien, en las últimas semanas, tanto Burak como Neslihan han estado inusualmente activos en sus respectivas cuentas de redes sociales. Y lo que ha llamado poderosamente la atención de sus fans más avispados, de esos detectives virtuales que no dejan pasar ni un detalle, es la sorprendente similitud en sus publicaciones. Fotos tomadas en los mismos lugares, frases enigmáticas con un significado oculto, canciones con letras que parecen dedicadas el uno al otro. Son demasiadas coincidencias para ser simples casualidades. Demasiadas señales que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, hace apenas unas semanas, Burak publicó una fotografía en un restaurante de ensueño en Estambul, un lugar con un ambiente romántico inigualable y unas vistas espectaculares al Bósforo, ese estrecho que divide Europa y Asia y que ha sido testigo de innumerables historias de amor. Al día siguiente, oh sorpresa, Neslihan publicó una fotografía similar, también en un restaurante con vistas al Bósforo. Pero lo más curioso, lo más revelador, es que todo apuntaba a que se trataba del mismo restaurante. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho, amigos míos, lo dudo mucho. Y no solo eso. Ambos han estado compartiendo canciones con letras cargadas de simbolismo, letras que hablan de amores prohibidos, de amores que no pueden ser, de amores que luchan contra viento y marea. Burak, por ejemplo, compartió una canción que habla de un amor clandestino, de un amor que desafía las convenciones sociales. Y Neslihan, por su parte, compartió una canción sobre un reencuentro inesperado, sobre una segunda oportunidad para el amor. Dime tú si eso no suena a una indirecta muy directa, a una declaración velada, a un mensaje cifrado que solo ellos dos pueden descifrar. Pero las redes sociales no son la única fuente de información, amigos míos. También tenemos a nuestros queridos paparazzi, esos incansables cazadores de famosos que siempre están al acecho, escondidos tras las sombras, esperando el momento perfecto para capturar la foto que valga millones, la instantánea que revele la verdad. Y aunque todavía no existen fotografías de Burak y Neslihan juntos, acaramelados y felices, sí que circulan rumores insistentes de que han sido vistos en secreto, en lugares apartados, lejos de las cámaras indiscretas y de los ojos curiosos de los fans. Se dice, se rumorea, se comenta en voz baja, que se han reunido en hoteles de lujo, en casas de amigos de confianza y hasta en países extranjeros, buscando refugio del escrutinio público. Claro, insisto, todo esto son solo rumores, son solo especulaciones. Pero como te dije antes, cuando el río suena, agua lleva. Y cuando el rumor se repite una y otra vez, cuando las fuentes se multiplican, cuando las coincidencias se acumulan, es difícil ignorar la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Además, no podemos pasar por alto la tensa relación que existe, supuestamente, entre los respectivos cónyuges de Burak y Neslihan. Fariye Ebsen, la esposa de Burak, y Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, nunca se han llevado especialmente bien. Siempre ha habido rumores de celos profesionales, de rivalidad soterrada y de una evidente falta de química entre ellos. Se dice que Fariye siempre ha visto a Neslihan como una amenaza, como una competidora peligrosa, y que Kadir nunca ha terminado de confiar en Burak, consciente de la fuerte conexión que existía entre él y su esposa. Y según fuentes cercanas a ambas parejas, la situación se ha vuelto aún más tensa en las últimas semanas, a raíz de los crecientes rumores sobre Burak y Neslihan. Se dice que Fariye y Kadir están al tanto de las especulaciones y que están profundamente preocupados por la posible repercusión que todo esto pueda tener en sus respectivos matrimonios. Incluso algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas y de escándalos, han llegado a publicar que ambas parejas están al borde del divorcio. Imagínate el revuelo mediático, el terremoto emocional. Un auténtico culebrón turco en la vida real. Ahora volvamos a Karasevda, el escenario donde todo comenzó. Como te dije antes, la química entre Burak y Neslihan en la serie era innegable, arrolladora, hipnótica. Y muchos fans, los más románticos, los más idealistas, creen firmemente que esa química traspasó la pantalla y se convirtió en algo más profundo, en algo más significativo, en algo que va más allá de la simple amistad. De hecho, algunos fans han estado recopilando escenas de la serie donde se puede apreciar la tensión sexual latente entre Burak y Neslihan.
Miradas furtivas, toques sutiles, sonrisas cómplices, gestos casi imperceptibles. Son pequeños detalles que, al ser analizados en conjunto, crean una imagen muy sugerente, una narrativa paralela que escapa al guión original. Y no solo eso. También han estado analizando minuciosamente las entrevistas que Burak y Neslihan concedieron durante la promoción de la serie. En algunas entrevistas, se puede notar cierta incomodidad al hablar el uno del otro, como si estuvieran ocultando algo, como si tuvieran miedo de revelar más de lo debido. En otras entrevistas, se puede apreciar una admiración y un respeto mutuo que va más allá de la simple camaradería. Claro, insisto, todo esto son interpretaciones subjetivas, son solo especulaciones basadas en la observación y el análisis. Pero como te dije antes, cuando el río suena, agua lleva. Y cuando el río suena con tanta fuerza, es difícil ignorar la posibilidad de que haya una tormenta en el horizonte. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Existe realmente un amor oculto, un romance prohibido entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül? ¿O es todo producto de nuestra imaginación febril, de nuestras ganas de creer en historias de amor imposibles? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas irrefutables, no tenemos una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Pero tenemos indicios, tenemos rumores persistentes, tenemos una serie de coincidencias sospechosas que nos hacen pensar que algo podría estar sucediendo entre ellos. Y aunque no podemos afirmar categóricamente que Burak y Neslihan están enamorados, sí podemos decir, con toda seguridad, que su relación es como mínimo interesante. Una relación que merece ser analizada, una relación que ha despertado la curiosidad de todos y una relación que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos meses. En fin, amigos míos, este es el chisme del día, el bombazo de la semana, la noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Un chisme jugoso, un chisme escandaloso, un chisme que nos invita a reflexionar sobre las complejidades del amor, la fama y las relaciones humanas. Ahora, quiero saber tu opinión, quiero conocer tu perspectiva. ¿Crees que Burak y Neslihan están enamorados? ¿Crees que es solo una estrategia de marketing para promocionar sus carreras y generar expectación? ¿O crees que todo es una simple coincidencia, una serie de hechos fortuitos que han sido malinterpretados? Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué piensas, quiero conocer tu punto de vista. Tu opinión es importante para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerte de corazón por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido y que te haya hecho pasar un buen rato. Recuerda que este canal es tu canal, es un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por el drama turco, donde podemos chismear sobre nuestros actores favoritos y donde podemos pasar un buen rato juntos, sin prejuicios ni tapujos. Así que no olvides darle like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos y familiares, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y por último, pero no menos importante, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Siempre tengo algo nuevo que contarte, siempre tengo un chisme jugoso que compartir contigo. Gracias por todo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerda, mantén los ojos bien abiertos y los oídos bien afinados, porque el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos.